En el corazón de Ciudad de México, en la vibrante colonia Roma, se encontraba un restaurante que marcaba tendencia entre los amantes de la alta cocina: la Mesa de Cristal. Su fama no solo provenía de su exquisito menú, sino también de la intensa rivalidad entre dos de sus chefs, Leonardo Méndez y Álvaro Campos. Ambos eran considerados genios culinarios, aunque con estilos completamente opuestos. Mientras que Leonardo apostaba por la innovación y técnicas modernas, Álvaro defendía la tradición y la autenticidad de la cocina mexicana. Leonardo, de 38 años, había regresado a México tras años de trabajar en prestigiosos restaurantes europeos. Con su porte seguro y su actitud perfeccionista, rápidamente se convirtió en el favorito de la crítica gastronómica. Álvaro, por su parte, era un hombre reservado, de 42 años, cuyo enfoque era la perfección de los platillos tradicionales. Había trabajado desde joven en cocinas modestas, perfeccionando recetas transmitidas de generación en generación. Para él, la Mesa de Cristal representaba no solo su mayor logro, sino también su vida entera. La tensión entre ambos chefs creció rápidamente. Las discusiones sobre los menús eran constantes, y los empleados del restaurante, aunque admiraban su talento, se sentían atrapados en el fuego cruzado. Todo se intensificó cuando Marcelo Ortiz, el dueño del restaurante, anunció que iban a expandir la marca con una nueva sucursal en Polanco. Sin embargo, Marcelo dejó en el aire quién sería designado como chef principal del nuevo proyecto. Para Leonardo y Álvaro, esta era una oportunidad única, pero solo uno podía ganar. Un mes antes de que Marcelo tomara su decisión, un evento trágico sacudió a la Mesa de Cristal. Durante una cena exclusiva organizada por el restaurante, donde asistieron empresarios y críticos gastronómicos de renombre, Álvaro comenzó a sentirse mal en medio de la velada. Sudaba profusamente y se llevó las manos al pecho antes de desplomarse frente a los comensales horrorizados. Aunque los paramédicos llegaron rápidamente, Álvaro fue declarado muerto poco después. La noticia conmocionó a la comunidad gastronómica. Álvaro no solo era respetado por su talento, sino también por su pasión inquebrantable por la cocina mexicana. Sin embargo, lo que comenzó como un caso de muerte repentina se transformó en un posible asesinato cuando el informe preliminar del forense reveló la presencia de toxinas en su organismo, específicamente veneno para ratas. La detective Valeria Santa Cruz, una investigadora con años de experiencia en casos de homicidios complejos, fue asignada al caso. Desde el principio, Valeria sospechó que la muerte de Álvaro no era un accidente. La ubicación, las circunstancias y las tensiones en el restaurante apuntaban a un posible asesinato. Su primer paso fue interrogar al personal y a los asistentes a la cena. Marcelo Ortiz, el dueño del restaurante, describió la rivalidad entre Álvaro y Leonardo como intensa, pero nunca violenta. Eran dos profesionales apasionados, explicó. Sí, discutían, pero era por el bien del restaurante. Jamás pensé que algo así pudiera suceder. Sin embargo, varios empleados ofrecieron una perspectiva diferente. Gabriela Morales, una mesera que había trabajado en el restaurante durante años, comentó que las discusiones entre los chefs a menudo se tornaban personales. Leonardo siempre menospreciaba las ideas de Álvaro, dijo Gabriela. Decía que su cocina era obsoleta y que estaba atrasando al restaurante. Por otro lado, Miguel Prado, el sous-chef que trabajaba directamente con Álvaro, mencionó que este último había estado más ansioso de lo habitual en las semanas previas a su muerte. Algo lo estaba molestando, comentó Miguel. Incluso mencionó que sentía que alguien quería sabotearlo. Valeria decidió centrarse en la relación entre Leonardo y Álvaro.
Al interrogar a Leonardo, éste se mostró sereno, aunque claramente consciente de que era uno de los principales sospechosos. La rivalidad era profesional, no personal, insistió. Álvaro era un chef increíble, aunque no siempre coincidíamos en nuestra visión culinaria. Sin embargo, Valeria notó que Leonardo evitó responder directamente cuando se le preguntó sobre el día de la cena. Al revisar las cámaras de seguridad del restaurante, la detective descubrió algo inquietante. Leonardo había entrado en la despensa de ingredientes pocos minutos antes de que comenzara la cena, un área que normalmente no le correspondía supervisar. El análisis forense de los alimentos servidos esa noche reveló que el veneno se había encontrado en uno de los ingredientes utilizados en el plato principal, un mole preparado según la receta de Álvaro. La pregunta ahora era clara. ¿Cómo había llegado el veneno al mole? ¿Y quién había tenido acceso a los ingredientes? Valeria solicitó un inventario de la despensa y descubrió que uno de los frascos de especias, específicamente uno de canela, había sido manipulado recientemente. El frasco contenía rastros del veneno, lo que indicaba que alguien lo había colocado intencionalmente. Este hallazgo llevó a Valeria a interrogar nuevamente a Leonardo. «Alguien está tratando de incriminarme», afirmó Leonardo con vehemencia. «Sí, entré en la despensa, pero fue para verificar un pedido atrasado. Ni siquiera toqué las especias». Mientras tanto, Valeria decidió investigar el pasado de Álvaro, buscando posibles enemigos o motivos ocultos. Descubrió que había tenido desacuerdos con otros chefs en el pasado, pero ninguno tan intenso como el que tenía con Leonardo. Sin embargo, también encontró algo inesperado. Álvaro estaba enfrentando problemas financieros. Aunque su talento lo había llevado a la cima, había acumulado deudas debido a malas inversiones, algo que hasta su círculo más cercano desconocía. Esto abrió una nueva línea de investigación. ¿Había alguien más que pudiera haber querido deshacerse de Álvaro para aprovechar su caída? La investigación sobre la muerte de Álvaro Campos tomó un giro inesperado cuando la detective Valeria Santa Cruz descubrió los problemas financieros que enfrentaba el chef. Aunque su reputación como defensor de la cocina tradicional mexicana era intachable, su vida personal estaba lejos de ser perfecta. Las deudas acumuladas por malas inversiones en un proyecto de catering que había fracasado lo habían dejado al borde de la bancarrota. Esto planteó una nueva pregunta. ¿Había alguien más interesado en aprovechar la muerte de Álvaro? ¿Quizá para cobrar alguna deuda o saldar viejas cuentas? Valeria comenzó a indagar más sobre las personas en el círculo íntimo de Álvaro. Su sous-chef, Miguel Prado, resultó ser una figura interesante. Aunque Miguel había sido leal a Álvaro durante años, había reportes de tensiones recientes entre ambos. Según otros empleados del restaurante, Álvaro había acusado a Miguel de cometer errores graves en la cocina, algo que este último negó con firmeza. Valeria se preguntó si Miguel tenía algún motivo oculto para querer deshacerse de su jefe. En un interrogatorio, Miguel admitió que su relación con Álvaro había sido complicada en los últimos meses. «Era muy exigente», dijo. «Siempre lo fue. Pero no había nada fuera de lo común. Lo respetaba, aunque no siempre estuviera de acuerdo con él». Sin embargo, cuando Valeria le preguntó si sabía algo sobre los problemas financieros de Álvaro, Miguel pareció desconcertado. «No tenía idea de eso», respondió. «Si estaba enfrentando problemas, nunca lo mencionó». Al mismo tiempo, Valeria recibió los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a los utensilios utilizados durante la cena en la mesa de cristal. Sorprendentemente, encontraron rastros del veneno en una cuchara que había sido utilizada para medir las especias.
Esto sugería que el veneno había sido introducido deliberadamente durante la preparación del plato principal. La detective decidió revisar nuevamente las grabaciones de seguridad del restaurante, enfocándose en la cocina. En una de las grabaciones, captada unas horas antes de la cena, Valeria notó un movimiento inusual. Miguel había entrado en la despensa y se quedó allí por varios minutos. Aunque esto podía ser parte de su rutina, el hecho de que no mencionara esta visita en su interrogatorio levantó sospechas. Cuando lo confrontaron con esta información, Miguel intentó justificar su presencia. Solo estaba organizando algunos ingredientes, afirmó, aunque su nerviosismo era evidente. Sin embargo, Valeria sabía que no podía descartar aún a Leonardo Méndez. Aunque Miguel parecía tener motivos para estar resentido con Álvaro, Leonardo era quien más tenía que ganar con su muerte. Si Álvaro quedaba fuera de la competencia, Leonardo se convertiría en la opción obvia para liderar la nueva sucursal en Polanco, un paso importante en su carrera. Valeria decidió interrogar nuevamente a Marcelo Ortiz, el dueño del restaurante, para obtener más contexto sobre la dinámica entre los chefs. Marcelo admitió que había sentido la tensión entre ambos, pero también reveló algo nuevo. La verdad es que estaba considerando a Leonardo para liderar la nueva sucursal, confesó. Álvaro era increíblemente talentoso, pero su estilo no era lo que estaba buscando para este nuevo proyecto. Creo que lo sabía, y eso lo estaba afectando. Esta revelación planteó un posible móvil para Leonardo: asegurar su posición eliminando a su rival. Sin embargo, no había pruebas concretas que lo vincularan directamente al veneno. Valeria necesitaba algo más sólido antes de poder proceder. Mientras tanto, el equipo forense continuaba analizando las muestras de veneno encontradas en el frasco de canela. Los resultados mostraron que el veneno era una mezcla específica de productos químicos utilizados comúnmente en pesticidas, algo que no era fácil de obtener sin acceso a un proveedor especializado. Esto llevó a Valeria a investigar si alguien en el restaurante había hecho compras inusuales en las semanas previas al asesinato. Los registros de compras revelaron algo interesante. Un pedido de limpieza reciente, realizado bajo el nombre del restaurante, incluía una pequeña cantidad de uno de los componentes encontrados en el veneno. Al rastrear el pedido, Valeria descubrió que había sido recogido por Claudia Vega, la encargada de suministros. Claudia era conocida por ser extremadamente eficiente en su trabajo, pero también era cercana tanto a Leonardo como a Miguel. Cuando Valeria la interrogó, Claudia se mostró cooperativa. Explicó que el pedido había sido realizado como parte del mantenimiento general del restaurante y que no sabía nada sobre el veneno. Sin embargo, algo en su tono hizo que Valeria profundizara más. ¿Podría alguien haberla utilizado para obtener el veneno sin su conocimiento? Claudia mencionó que los chefs tenían acceso frecuente a los suministros y que no era raro que revisaran los pedidos por su cuenta. Esto abrió otra posibilidad. Quien había colocado el veneno podría haberlo tomado del pedido de Claudia, asegurándose de no dejar rastro. Valeria se dio cuenta de que el asesino no solo era alguien con acceso a la cocina, sino también alguien que entendía los procedimientos del restaurante lo suficiente como para manipularlos a su favor. Con cada nueva pista, el caso se volvía más intrincado. La detective decidió enfocar su atención en las dinámicas personales, convencida de que los celos y las rivalidades podían haber jugado un papel crucial en el asesinato. Al revisar las entrevistas iniciales de los empleados, Valeria encontró un detalle que había pasado desapercibido. Gabriela Morales, la mesera, mencionó haber visto a Leonardo y Álvaro tener una discusión acalorada 2 días antes de la cena.
Valeria buscó a Gabriela para obtener más información. No sé exactamente de qué hablaban, recordó Gabriela. Estaban en la oficina de Marcelo, pero podía oír que Álvaro estaba furioso. Decía algo sobre que no iba a permitir que lo marginaran. Cuando Valeria le preguntó si había visto algo extraño la noche de la cena, Gabriela mencionó algo que podría ser clave. Leonardo estaba muy callado esa noche, más de lo habitual. Incluso lo vi salir de la cocina justo antes de que comenzara el servicio. Esto reforzó la sospecha de Valeria sobre Leonardo, pero aún faltaba conectar todas las piezas. Decidió entrevistar nuevamente a Marcelo, buscando más información sobre lo que había ocurrido en la reunión que Gabriela mencionó. Valeria Santa Cruz, cada vez más convencida de que el asesinato de Álvaro Campos estaba motivado por la intensa rivalidad y las ambiciones personales en el restaurante La Mesa de Cristal, regresó al dueño del restaurante, Marcelo Ortiz. Sabía que la reunión acalorada entre Álvaro y Leonardo en su oficina, mencionada por Gabriela Morales, podía ser una pieza clave para entender las tensiones que culminaron en el asesinato. Marcelo, aunque inicialmente evasivo, finalmente reveló detalles cruciales. Fue una discusión fuerte, admitió. Álvaro estaba molesto porque pensaba que yo favorecía a Leonardo para el proyecto de Polanco. Me acusó de haberle dado menos protagonismo en el restaurante. Leonardo intentó calmarlo, pero la cosa escaló. Álvaro incluso mencionó que si sentía que lo seguíamos marginando, iba a buscar otro lugar donde trabajar. La declaración de Marcelo arrojó más luz sobre el estado emocional de Álvaro. No solo estaba lidiando con problemas financieros, sino que sentía que su posición en el restaurante estaba amenazada. Sin embargo, esto también reforzaba la sospecha de que Leonardo tenía un fuerte motivo para deshacerse de su rival, especialmente si veía en Álvaro una amenaza para su futuro en La Mesa de Cristal. Mientras tanto, el equipo de Valeria seguía trabajando en las pruebas forenses. Uno de los análisis más recientes reveló algo inesperado. Restos de huellas dactilares parciales en el frasco de canela contaminado con veneno. Aunque estaban borrosas, lograron compararlas con las huellas de las personas que trabajaban en el restaurante. El resultado fue sorprendente. Las huellas coincidían con las de Miguel Prado, el subchef y mano derecha de Álvaro. Cuando Valeria interrogó a Miguel nuevamente, este intentó justificar su presencia en la despensa. «Soy el subchef», insistió. «Siempre estoy revisando los ingredientes y asegurándome de que todo esté en orden». Sin embargo, no pudo explicar por qué sus huellas estaban en un frasco específico que no debería haber manipulado directamente. Además, su nerviosismo durante el interrogatorio aumentaba las sospechas. Valeria sabía que era posible que Miguel estuviera actuando por órdenes de alguien más. Decidió enfrentarlo con una estrategia diferente, insinuando que Leonardo ya había confesado su implicación. Aunque era una mentira, surtió efecto. Miguel, sintiéndose acorralado, comenzó a hablar. «No fui yo quien puso el veneno», dijo Miguel, visiblemente alterado. «Pero sabía lo que iba a pasar. Leonardo me pidió que lo ayudara. Me dijo que Álvaro iba a arruinar el restaurante con sus caprichos y que, si seguía allí, todos íbamos a perder. No quería hacerlo, pero él me convenció de que no había otra opción». Según Miguel, Leonardo le había pedido que distrajera a Álvaro durante la preparación de los platillos mientras él manipulaba los ingredientes. Aunque Miguel no sabía exactamente cómo Leonardo planeaba hacerlo, admitió haber sospechado que estaba tramando algo grave. «Yo no pensé que llegaría tan lejos», añadió. «Creí que solo quería sabotear uno de sus platos, no matarlo». Con esta confesión,
Valeria tenía un vínculo directo entre Leonardo y el asesinato. Sin embargo, aún necesitaba pruebas concretas que conectaran a Leonardo con el veneno y el frasco contaminado. Decidió buscar en los registros personales de Leonardo, obteniendo una orden para revisar su teléfono y su computadora. Lo que encontró fue revelador. Entre los mensajes de texto de Leonardo, había conversaciones con Claudia Vega, la encargada de suministros. En uno de los mensajes, Leonardo le había preguntado sobre los detalles de un pedido reciente de productos químicos, asegurándose de que incluía los ingredientes correctos para limpieza profunda. Aunque el mensaje parecía inocente, Valeria supo de inmediato que estaba relacionado con el veneno utilizado en el asesinato. Cuando confrontaron a Claudia con este hallazgo, al principio se mostró confundida, pero finalmente recordó que Leonardo había mostrado un interés inusual en los pedidos de limpieza poco antes de la cena. «No lo cuestioné», explicó. Leonardo siempre era muy exigente con la limpieza en la cocina. Pensé que solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque la participación de Claudia parecía accidental, Valeria la mantuvo como testigo clave. Ahora tenía un cuadro más claro de cómo Leonardo había planeado el asesinato, utilizando a Miguel y a Claudia para facilitar su acceso al veneno y garantizar que nadie lo sospechara. Sin embargo, necesitaba un elemento final: conectar directamente a Leonardo con el momento en que el veneno fue colocado en el frasco. Volviendo a las cámaras de seguridad, Valeria revisó nuevamente las grabaciones del día del asesinato. Fue entonces cuando encontró la pieza faltante. En un breve clip, captado en un ángulo casi imperceptible, se veía a Leonardo acercándose al área de despensa con un pequeño paquete en la mano. Aunque no era posible distinguir claramente el contenido, el video lo colocaba en el lugar y el momento en que se sospechaba que el frasco había sido manipulado. Con estas pruebas, Valeria se preparó para el arresto de Leonardo. Lo encontró en su casa, visiblemente despreocupado, como si no sospechara que su plan se estaba desmoronando. Al principio, intentó defenderse, acusando a Miguel de mentir para incriminarlo. «Esto es un complot en mi contra», insistió. «Miguel siempre envidió mi talento y mi posición en el restaurante». Sin embargo, cuando Valeria le mostró las grabaciones y los mensajes con Claudia, su actitud cambió. Sabía que no podía negar lo evidente. Aunque no confesó directamente, su silencio y su expresión derrotada confirmaron su implicación. Leonardo fue llevado a la comisaría mientras Valeria comenzaba a preparar el caso para el juicio. A medida que las piezas finalmente encajaban, el asesinato de Álvaro Campos quedaba expuesto como un acto de ambición desmedida y traición. La captura de Leonardo Méndez marcó un momento crucial en la investigación del asesinato de Álvaro Campos. Con pruebas sólidas en su contra, incluyendo testimonios, grabaciones y mensajes de texto incriminatorios, la Fiscalía se preparó para construir un caso impenetrable contra el chef. Sin embargo, Valeria Santa Cruz sabía que el camino hacia la justicia aún no estaba completamente despejado. Leonardo era un hombre carismático y manipulador, capaz de girar las narrativas a su favor si encontraba una oportunidad. El juicio, que comenzó 2 meses después de su arresto, atrajo una atención mediática considerable. La trágica historia de la rivalidad entre 2 chefs talentosos, combinada con la espectacularidad del crimen, cautivó al público. Cada día, periodistas, críticos gastronómicos y curiosos llenaban la sala del tribunal, ansiosos por escuchar los detalles de un caso que parecía sacado de un drama televisivo. En la apertura del juicio,
La fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica. Comenzaron con el testimonio de Miguel Prado, el sous-chef, quien confesó haber sido cómplice involuntario del crimen. Miguel describió cómo Leonardo lo había convencido de distraer a Álvaro mientras él manipulaba los ingredientes. Aunque su testimonio revelaba su propia participación, también dejaba claro que Leonardo había sido el cerebro detrás del asesinato. Me dijo que Álvaro estaba arruinando el restaurante, declaró Miguel ante el tribunal. Que si no hacíamos algo, todos perderíamos. No pensé que llegaría a este extremo. Luego vino el testimonio de Claudia Vega, la encargada de suministros, quien explicó cómo Leonardo había mostrado un interés sospechoso en los pedidos de limpieza y cómo, sin saberlo, había facilitado la adquisición del veneno utilizado en el asesinato. Los mensajes de texto entre ella y Leonardo, presentados como evidencia, respaldaban su declaración. La fiscalía también presentó las grabaciones de seguridad que mostraban a Leonardo entrando a la despensa con un paquete en la mano poco antes de la cena. Aunque el contenido del paquete no era visible, la fiscalía argumentó que ese era el momento en que colocó el veneno en el frasco de canela. Finalmente, los forenses testificaron sobre la presencia del veneno en el frasco y en la cuchara utilizada para preparar el mole. Su análisis detallado confirmó que la sustancia había sido colocada deliberadamente y que coincidía con el químico comprado a través de los pedidos de limpieza del restaurante. Leonardo, por su parte, mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Su defensa argumentó que Miguel y Claudia habían conspirado para incriminarlo, motivados por celos y resentimientos personales. Sin embargo, la acumulación de pruebas en su contra hizo que sus argumentos parecieran débiles y poco convincentes. El momento más impactante del juicio ocurrió cuando Marcelo Ortiz, el dueño de la mesa de cristal, subió al estrado. Aunque Marcelo había intentado mantenerse neutral durante la investigación, su testimonio reveló la profundidad de la rivalidad entre Leonardo y Álvaro. «Sabía que había tensión entre ellos», dijo Marcelo, «pero nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Leonardo era ambicioso, sí, pero esto está más allá de lo que puedo comprender». Después de semanas de testimonios, pruebas y argumentos legales, el jurado deliberó durante apenas unas horas antes de emitir su veredicto, culpable de homicidio premeditado. Leonardo Méndez fue sentenciado a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 25 años. Miguel Prado, como cómplice involuntario, recibió una sentencia de 5 años, mientras que Claudia Vega fue exonerada de cualquier culpa al demostrarse que su participación fue accidental. El impacto del caso en la mesa de cristal fue devastador. El restaurante cerró temporalmente, y aunque Marcelo Ortiz intentó reabrirlo meses después, el escándalo dejó una marca indeleble en su reputación. Muchos clientes y empleados nunca regresaron, y la imagen del lugar, antes símbolo de excelencia culinaria, quedó asociada para siempre con el trágico asesinato. Para la detective Valeria Santa Cruz, el caso fue un recordatorio de cómo las pasiones humanas, la ambición, los celos y el orgullo pueden conducir a actos de absoluta devastación. Mientras revisaba su informe final, pensó en Álvaro Campos, un hombre cuyo amor por la cocina había sido eclipsado por una traición que nadie vio venir. En los años siguientes, el caso de la mesa de cristal se convirtió en un tema de estudio para los investigadores criminales y un recordatorio para el mundo gastronómico. Detrás de los fogones más sofisticados, las llamas del ego y la rivalidad pueden arder con una intensidad mortal.